Muy buenos días tengan todos los colegas, compañeros de clase y la doctora Márquez. En el día de hoy estaremos abordando un tema muy importante y muy controversial a la vez porque es algo un poco difícil de entender a la hora de la aplicación de las muestras paramétricas y no paramétricas. Comenzaré diciendo que las muestras, los estudios o las muestras paramétricas parten del supuesto que vienen de una distribución normal, mientras que por el contrario los métodos no paramétricos son la manera más directa de solucionar el problema de falta de normalidad. El estudio tiene como objetivo comparar los estudios paramétricos con los no paramétricos y sus aplicaciones en las investigaciones, en las distintas investigaciones que podamos realizar en un futuro o en el presente. Mediante este estudio podemos llegar a la conclusión sobre la aplicación de las diversas pruebas, ya sean paramétricas o no paramétricas, y estas van a depender de las características de las variables objeto de estudio, el tamaño de la muestra y de la escala de medición de los datos. Vamos a comenzar primero hablando sobre muestras paramétricas, donde estas muestras paramétricas, su cálculo implica una estimación de los parámetros de la población con bases con bases en nuestra estadística. Tenemos que mientras más grande sea la muestra, más exacta será la estimación. Es decir, por ende, mientras más pequeña sea esta, más distorsionada o más distorsión será la medida de las muestras por los valores raros extremos. Entonces puedo decir que para las muestras no relacionadas ocuparemos ser más cautelosos y más cuidadosos cuando los tamaños de las muestras sean muy diferentes. Estas pruebas ofrecen grandes ventajas y también tienen sus desventajas, pues, pero dentro de sus ventajas tienen más poder de eficiencia y son más sensibles a los rasgos de los datos recolectados. Mientras que, es decir, también menos posibilidad de errores y con más estimaciones probabilísticas bastante exactas. Asimismo, como ya había mencionado anteriormente, tienen sus desventajas ya que son más complicadas de calcular y presentan algunas limitaciones en los tipos de datos que se puedan evaluar o calcular. Las pruebas no paramétricas, que sería la contrapartida, son aquellas que no presuponen una distribución de probabilidad para los datos. Son las que, a pesar de basarse en determinadas suposiciones, no parten de la base de los datos que analizamos, de que los datos analizados adoptan una distribución normal. Si vamos viendo, sería la contrapartida de las paramétricas, es decir, en la mayor parte de los resultados se derivan únicamente a partir de procedimientos de ordenación y recuento, por lo que su base lógica es de fácil comprensión y de cálculo. Estos métodos pueden ser aplicados a una gran variedad de situaciones porque ellos no tienen los requisitos rígidos y pueden ser aplicados a datos no numéricos. Estos usualmente involucran simples computaciones o cómputos que los correspondientes en los paramétricos y son por ende más fácil para entender y explicar. Estos tienden a perder información porque datos numéricos exactos eh, porque datos numéricos exactos son frecuentemente reducidos, disminuidos a una forma cualitativa y siempre se necesitan, es decir, siempre vamos a necesitar o se necesita evidencia más fuerte. A una forma de mejor comprensión, podemos hacer algo así como, digamos que comparativo entre las pruebas, entre los estudios paramétricos y no paramétricos, donde en los paramétricos tenemos que se aplican muestras de gran tamaño, iguales no, mayores a 20, y en los estudios no paramétricos sería menores a 20 las muestras aplicadas. En los paramétricos aplica a variables de tipo nominal o de intervalo, mientras que en las no paramétricas solo está permitido en variables categóricas. En las paramétricas parte de su supuesto de una distribución normal, mientras que en las no paramétricas se desconoce cómo están distribuidos los datos. En la paramétrica, las hipótesis se basan en valores numéricos, especialmente en promedios, mientras que en las no paramétricas las hipótesis se redactan sobre rangos, mediana o frecuencia de los datos. En la paramétrica tenemos que se consideran valores perdidos como fuentes de la información o de información, mientras que en las no paramétricas
asume los valores perdidos como fuentes de información. También podemos hablar de una forma práctica de mayor comprensión con respecto a la aplicación estadística de estas muestras, ya sean paramétricas o no paramétricas. Estas muestras son muy importantes y sobre todo su aplicación, ya que no se aplican de igual forma ni de igual manera en dependencia de sus datos y sus características muy particulares entre cada una, como ya habíamos mencionado anteriormente, por sus ventajas que tienen y las grandes desventajas también que tienen cada una de estas. Dentro de los tipos de muestras tenemos para una muestra, donde las paramétricas son de medias, mientras que en las no paramétricas parte del G cuadrado, del binominal, Rachas y Kolmogorov, y la de Kolmogorov-Smirnov. Cuando hablamos para dos muestras independientes, tenemos en las paramétricas el Leven por igualdad de varianzas y la T de igualdad de medias. Asimismo, para las no paramétricas, la Udemann-Whitney, reacciones extremas de Moses, y tenemos el Kolmogorov-Smirnov con las rachas de Wolfowitz. Para varias muestras independientes tenemos el ANOVA de factor. Para las paramétricas y para las no paramétricas tenemos el Kruskal-Wallis de la mediana. Para dos muestras relacionadas tenemos la correlación de Pearson. Y en las paramétricas y en las no paramétricas el Wilcoxon de los signos y el McNemar. Para varias muestras relacionadas tenemos el ANOVA de factor para las paramétricas, y para las no paramétricas el Friedman, coeficiente de concordancia de W de Kendall, y el Constran. Espero que de una forma práctica, sencilla y dinámica hayan podido comprender junto conmigo la aplicación que tienen las muestras paramétricas y no paramétricas, sobre el uso que se dan de estas, y sobre todo también qué cosa sería o dónde entrarían las muestras paramétricas y las no paramétricas con sus características, sus ventajas y desventajas para cada una de estas. Un saludo tengan todos y espero que tengan muy buen día. Hasta luego.